pero es un placer, es un gusto poder estar aquí. Fernando también nos acompañó en febrero en el campamento que estuvimos aquí en Panamá, que fue de manera virtual, y ahí quizás pudimos volver a tener un poco de comunicación después de tantos años. Si miro hacia abajo es porque abajo tengo la computadora y arriba está la cámara. Antes de compartir ahí, como dijo Fernando, me casé aquí con una panameña, la conocí acá en Panamá y la verdad que de una manera, no sé, bueno, los planes de Dios, ¿no? Uno nunca piensa dónde o lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros, y la verdad que nunca había pensado en Panamá, ni sabía dónde quedaba en el mapa, y Dios me trajo aquí, conocí a mi esposa aquí, y hace 15 años que estamos como misioneros de Palabra de Vida, aquí en Panamá, trabajando, bueno, con la juventud, con los niños de Panamá, aquí compartiendo el Evangelio, compartiendo de Cristo. Sí, ya voy a compartir, ya me aceptó, gracias Enzo. Haciendo un poco de todo, ¿sí? Hoy quería compartirles algo y Fernando me dijo, hay gente nueva, hay gente que ya viene a la iglesia hace tiempo, diferentes personas, ¿no? Pero quería compartirle algo que Dios, a ver, me mandaron a mí para aceptar a alguien más, pero bueno, no importa, ahí está. Ups, se me va todo para, ahí está. Quería compartirles algo que siempre me llamó la atención, ¿sí? Y es justamente una historia, que aprendí de pequeño, ¿sí? En la iglesia. Yo recibí a Cristo en la ciudad donde vivíamos, donde vivía mi familia, era en Zárate. Quizás algunos conocen dónde queda esa ciudad y demás. Ahí fue donde recibí a Cristo. Después, bueno, viví un tiempo en San Miguel del Monte, y de pequeño sí conocí diferentes historias de la Biblia, y aquí Sansón es uno de los personajes que siempre me ha gustado, eh, por su fuerza, por lo que tiene y demás. Y vamos a ver un poco de su vida, pero más que nada vamos a ver un poco también en cuanto a cómo buscar aplicaciones para nuestra vida, ¿no? Y la verdad que, como decía Fernando, la palabra de Dios nos ayuda para cada situación, ¿no? Ya sea que estés pasando por una adicción o que no, siempre tenemos diferentes cosas que hay que ajustar, ¿no? Tenemos que siempre ir frente al espejo de la palabra de Dios y fijarnos, ¿no? En qué cosas tenemos que ir cambiando, ¿sí? Y que ir ajustando. Un poco en cuanto a Sansón, ¿sí? A mí me gusta un poco de geografía y demás, ¿sí? No sé, aquí está parte del mapa de Israel, y en la parte de abajo, voy a pasar la flechita por ahí, en la parte de abajo, aquí donde está en el área roja, ¿sí? Circulada ahí por el color rojo, ahí es donde Sansón, podemos decir, vivió, estuvo, y toda su historia se encuentra hacia el sur de Israel, ¿no? Dice ahí el nombre, Sansón, ¿sí? El nombre de Sansón, y rápidamente voy a ir pasando diferentes cosas, y después sí vamos a estar buscándole unas aplicaciones para nuestra vida, ¿no? El nombre de Sansón significa el sol o la luz, ¿no? Y que ese nombre creo que es muy importante, ya que su mamá, y está en la historia, no la vamos a leer toda, pero te animo a que puedas leer Jueces capítulo 13 en adelante. Ahí cuenta la historia de Sansón, su vida y demás. Y su mamá no podía tener hijos, era estéril, la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Y quizás Sansón fue como esa luz, ¿sí? Ese sol para su madre, ¿sí? También vemos que Sansón
Dios dio ese hijo a la mamá de Sansón, a su padre, y desde su nacimiento, desde antes de nacer, él tenía un propósito, ¿sí? Fíjate que ahí en Jueces capítulo 13, no sé si tienes tu Biblia ahí, lo puedes buscar, si no, igual te lo voy a leer, dice, bueno, versículo 2 dice, había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, ¿no? Y ahí nos cuenta el versículo 3 que se le apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4 dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Y el versículo 5 viene el propósito de Sansón, ¿no? Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Antes de seguir, si se me escapa un usted o algún término de Panamá, bueno, perdón, la verdad que como dije, hace 15 años que vivo acá, incluso se me han olvidado cómo se dice términos de allá de Argentina, ¿no? Así que discúlpeme, bueno, ya estoy hablando en neutro y discúlpenme y tratando de usted a todo el mundo. Pero bueno, seguimos, ¿eh? Sansón tenía un propósito, ¿no? Su propósito era, él iba a ser nazareno, ahora vamos a ver qué es o qué significaba eso, y el propósito era poder libertar al pueblo de Israel, comenzar la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? Sansón es el último de 13 libertadores o 13 jueces, ¿sí? Y si lees el libro de jueces vas a ver cómo Dios levantó a diferentes personas en diferentes momentos para libertar justamente al pueblo, ¿no? Es más, el tiempo de los jueces, hay varios versículos que nos hablan y nos dice que la gente hacía lo que bien le parecía, ¿no? No había o no seguían bien la ley de Dios, aunque la tenían y demás, no la seguían. Y como dice la palabra de Dios, ellos hacían lo que bien le parecía, ¿sí? Ya vimos, bueno, en cuanto a su nacimiento, ¿sí? En cuanto a sus padres, ya vimos, su madre era estéril, en su nacimiento también se le apareció un ángel, ¿no? A pocas personas se le apareció un ángel y le dijo, vas a tener un hijo y demás. Y sabes, Sansón era una persona muy importante, ¿eh? Y como decíamos, desde antes de nacer, ya Dios tenía planeado y el propósito para su vida, ¿sí? Un poco en cuanto al voto ese que decía voto nazareo, será nazareo desde su nacimiento, dijo el ángel, ¿no? Fíjate que nazareo, básicamente, bueno, lo puedes buscar en número 6, ahí aparece todo lo que tenía que seguir, las reglas, pero básicamente tenía 3 cosas, ¿sí? Que sí o sí tenía que cumplir esta persona, ¿sí? Nazareo significa va a ser apartado, desde su nacimiento va a ser apartado con un propósito para Dios, ¿sí? Ahí en Números capítulo 6, vemos ahí versículos 3 y 4, está ahí anotado en la pantalla, dice, él no podía tomar nada fermentado, incluso el ángel le dice a su madre, ¿sí? Tú tampoco vas a poder tomar en todo tu embarazo algo, ya sea licor, vino, nada fermentado. Y ahí lo vemos con el simbolito que aparece ahí en la pantalla, ¿no? También, punto número 2, versículo 5 de número 6, dice que él no se podía cortar su cabello. ¿Por qué? Porque las personas que tenían un voto a Dios, una promesa a Dios, un voto que tenían con Dios, una de las maneras de demostrar que tenían un voto a Dios era su cabello, ¿no? Dejaban crecer su cabello y no se lo cortaban. Cuando terminaban su voto, ellos iban y se cortaban su cabello, ¿no? Entonces, segunda regla, dice no cortarse el cabello. En tercer lugar, no podían tocar ninguna persona o ningún cadáver, ¿sí? Versículo 6 de número 6 nos habla eso, ¿no? Y algo muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo Sansón fue
y creció, dice la palabra de Dios, que Dios empezó a mostrarse, a manifestarse, esa era la palabra, en Sansón, en la vida de Sansón y en todo lo que él hacía. Rápidamente, como le dije, esto va a ser ver la vida de Sansón volando. Si quieres, si estás interesado y nunca escuchaste de Sansón, bueno, ahí te voy dejando la cita, ¿sí? Empezamos en Jueces 13, 14, 15, 16, ahí están todas la historia de Sansón. Te animo a que lo puedas leer, ¿sí? Fíjate que capítulo 14 y 16 dice que él mata a un león con sus propias manos. Y nos cuenta la historia que iba caminando, se le apareció un león, no sé cómo fue que le hizo, si le quebró la quijada o qué, pero lo mató, ¿no? Después dice que mata a 30 hombres solo para pagar una deuda de vestidos, ¿sí? Él había hecho como un acertijo, si se lo descubrían, él dijo que iba a dar 30 vestidos, ¿no? Entonces, ahí le descubrieron el acertijo, no te voy a spoilear más la historia, puedes leerla. El man va Sansón, mata a 30 hombres y reparte los vestidos. Después también, todo esto lo hacía con sus enemigos, los filisteos, ¿no? Agarró unas zorras, le ató las colas, le prendió una antorcha en el medio y la soltó a los campos del enemigo, le quemó todo el trigo, ¿sí? Después seguimos ahí en el 15, 6, 7, dice que mató a muchos con una llave estilo lucha libre. No sé, la palabra de Dios dice que lo agarraba rodillas con, no recuerdo cómo era el término que decía, pero estudiando un poco en cuanto a eso, porque yo digo, ¿cómo fue que lo mataba? ¿No? Era, según dicen comentaristas, que parecía una llave de lucha libre, ¿sí? Después también mató, fíjate, a 1000 personas con una quijada de buey. Después, otra ocasión, agarró las puertas de la ciudad porque lo tenían medio que lo iban a agarrar y demás. Agarró las puertas de la ciudad, los portales que antes se hacían, se llevó incluso con el mismo marco, los quiciales de la puerta y todo, se lo arrastró arriba de una montaña 60 kilómetros cuesta arriba, mostrando cuánta fuerza, ¿no? Y después, a lo último, dice ahí, tumba las columnas del templo. Esa es la imagen que aparece al final, más o menos. Lo tenían ahí a lo último y bueno, y mata más personas, mata en esa ocasión que las que había matado en toda su vida, dice la palabra de Dios, ¿no? Impresionante. Un hombre que Dios le había dado cosas espectaculares. Es más, Dios le había dado un propósito especial, ¿no? Pero vamos a ver ahora algunas de sus decisiones, ¿sí? Y ahí en Jueces 14 podemos ver cómo él comienza a tomar decisiones malas, ¿no? Fíjate, ahí puse una pregunta, ¿Sansón el hombre más fuerte o el más débil? ¿Sí? Quizás más fuerte en cuanto a su fuerza física, pero en cuanto a su corazón, era una persona muy débil, ¿sí? Y ahí vamos como acercándonos a nuestras vidas, ¿eh? Fíjate, dice en el capítulo 14, versículo 1, dice, descendió Sansón a Timnat, ¿sí? Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ¿no? Ahora, en ese tiempo, ¿sí? Dios le había dicho que los judíos, los israelitas, se tenían que casar solamente con israelitas, ¿no? Ahora Sansón empieza, fíjate, a tomar decisiones que iban en contra de su propósito, en contra de Dios, en contra también de su vida, ¿no? Y fíjate que él, ¿cómo comenzó? Bueno, poniendo sus ojos, poniendo su corazón en alguien que en realidad él sabía que no podía hacerlo. Versículo 3, él llega y le dice a sus padres, dice, el versículo 2 dice, yo he visto en Timnat, le dice a sus padres, ¿no? Una mujer de las hijas de los filisteos, y os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3, fíjate lo que dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar tú
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ¿no? Y fíjate que aquí en este versículo, Sansón no hace caso del consejo de sus padres, ¿no? Personas que le amaban, ¿no? Y quizás le estaban diciendo, hey, Sansón, estás tomando una mala decisión. ¿Por qué no buscas una muchacha que sea, del pueblo de Dios, ¿no? Sansón no hizo caso, no hizo caso al consejo que le dieron sus padres, ¿no? Después también, versículo más adelante, versículo 8, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel, y tomándolo con sus manos, y Sansón va y nuevamente rompe una regla que Dios le había dicho específicamente para él, ¿no? No podía tocar un cadáver, ¿sí? Y Sansón paso a paso va a ir alejándose, tomando sus decisiones, yéndose, como decíamos, en contra de Dios, en contra de su propósito y en contra de su vida, ¿sí? Versículo 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, porque al final Sansón se casó, ¿sí? Y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, ¿sí? La verdad que pensando en las fiestas de alguien, podemos decir que no conoce o que no tiene a Dios como su centro y que no conoce de Cristo, de Jesús, lo clásico que hay en las fiestas es licor, y demás. Podemos seguir, pero... Y fíjate que el versículo dice como lo hacían los jóvenes, ¿no? Nuevamente, otro mandato que Dios le había dado a él, ¿sí? Directamente. No puedes tomar licor, no puedes tomar alcohol, nada que venga, que esté fermentado. Y él va tomando decisiones en contra de su propia vida. Ahora quiero ver un poco, que veamos un poco la vida de Sansón y nuestra vida, ¿sí? Y me incluyo, ¿eh? No es que me estoy aquí como por juez juzgando, no, me incluyo. Como decía al principio, cada día tenemos que estar evaluando nuestra vida, chequeando nuestra vida. Y si hay algo que ajustar, es mejor darle un pequeño ajuste, que se salga toda una tuerca y empezar a ajustar de nuevo, ¿no? Entonces, mis decisiones, septiembre 2021, hoy en día, ya estamos casi terminando septiembre, pero hoy, ¿estoy siendo fuerte o débil? Vimos a Sansón, ¿el hombre más fuerte o el hombre más débil? ¿Cómo estamos siendo nosotros? Y viendo la vida de Sansón, ahí Sansón puso sus ojos en alguien que no era judía, y preguntándote para mi vida, para tu vida, para mi vida, ¿en dónde estoy poniendo mis ojos? Pregúntate tú, ¿en dónde estás poniendo tus ojos? Tu corazón, ¿qué es lo que te está dominando? Son cosas que van en contra tu vida, son cosas que van en contra Dios, son cosas que van contra el propósito de Dios que tiene para ti. Si es así, ten cuidado, y tienes que dejar eso a un costado, ¿sí? No seas como Sansón, quizás el hombre más fuerte, pero en su interior bien débil, no supo tomar decisiones sabias. También vimos ahí a Sansón que no hizo caso del consejo de sus padres. Y la pregunta para nuestra vida, ¿estoy siguiendo el consejo de los que de quienes realmente me quieren? Quizás tienes a unos padres, y qué bueno, me encantó el compartir, cómo decían, no sé, fulanito me invitó, me insistió, aquí estoy. Esas son personas que te quieren, que te aman, personas que invierten y quieren dar del tiempo de uno, ¿no? Para ayudarte. ¿Estás siguiendo el consejo de estas personas que realmente te quieren? Amigos podemos encontrar por todos lugares, pero los verdaderos amigos son aquellos que nos ayudan, para bien, para bien.
Seguimos pensando y viendo a Sansón. Sansón fue, tocó un cadáver, yendo en contra de Dios, y la pregunta es, ¿qué cosas estoy haciendo que me están alejando de Dios? No conozco, conozco a dos o tres aquí en la reunión, pero hace años que ni le veo cara a cara, pero entre tú y Dios, Dios conoce tu corazón, y tú sabes, y te pregunto, y pregúntate tú mismo, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas estoy haciendo que me están alejando de Dios? Cuando encuentres esas cosas, hay que quitar de tu vida. Por último, veíamos a Sansón que hizo un banquete, como hacían los jóvenes y demás. Y la pregunta para nuestra vida, ¿estoy cumpliendo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy siguiendo el propósito de Dios? ¿O me estoy pareciendo más a lo que hace todo el mundo? Me encantó el testimonio de, no recuerdo del nombre, del señor que dijo, estaba ahí en una reunión y me pedí una Coca-Cola, ¿no? Seguir lo que todo el mundo hace, quizás hubiera pedido una cerveza o no sé, algo, ¿no? Otra cosa. Tenemos que seguir, seguir ajustando nuestra vida. Dice ahí al último, Sansón, de a poco fue quebrantando la forma de vida la forma de vida que tenía que vivir. No le importaba quién era y cuál era su propósito. Como dije, no te conozco, pero sí quería hacerte pensar, ¿no? Porque también yo pienso cada día, si lo que estoy haciendo va en contra de Dios, esto va en contra de Dios o favorece a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Vemos un poco del final de Sansón. En Jueces 16 nos muestra el final de Sansón. Y sabes, Sansón tuvo mucha fuerza, Dios le dio esa gran capacidad de fuerza, le permitió nacer en una familia buena, le permitió hacer grandes cosas para Dios, pero él fue tomando decisiones incorrectas, ¿no? Incluso en su final, aparte, cuando había pasado mucho en su vida, no se dio cuenta de que estaba tan alejado de Dios o de que seguir así le iba a llegar, le iba a hacer mal incluso a su final, podemos decirlo así, ¿no? Fíjate, Jueces 16, versículo 1 dice, Sansón nuevamente se puso a jugar y ahí específicamente con el pecado sexual, ¿no? Conoce a Dalila, y quizás Dalila y Sansón es lo más conocido de ellos, ¿no? De esa historia. Y la Biblia dice que ese tiempo fue un tiempo triste, porque día tras día dice que Dalila le hablaba y como que le lloraba y le decía, pero no me descubres tu secreto y demás. Era como una gotera, día a día. Y para Sansón ese tiempo fue triste y molesto con Dalila, pero igual él siguió. No le importó cambiar su vida. Lo último que le quedaba a Sansón era su cabello largo. Y ahí, justamente con Dalila, ¿qué hizo Dalila? Le cortó el cabello, ¿no? Incluso lo único que demostraba a otras personas, como dijimos al principio, que esa persona, que Sansón tenía un pacto con Dios, había hecho un voto con Dios, Sansón lo cortó. Cortó de parte de él, cortó toda su relación con Dios, ¿no? Pues hay una frase, dice, el pecado te atrapa, te demora más de lo que piensas que te va a demorar y te va a sacar más cosas de lo que tú piensas. Ya para ir terminando, dice ahí para pensar, algunas preguntas. Dice, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios quiere para ti? Pregúntate, ¿estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para mí? Si no sabes cuál es el propósito de Dios, bueno, ahí está, busca personas, ahí está Fernando, él te puede decir
te puede guiar a diferentes personas quizás cercanos a ti para que tú puedas estar creciendo y buscando y conociendo lo que Dios quiere para ti. Yo sé que Dios no quiere que tengamos una vida mala, una vida alejada de Él. Dios quiere que en Efesios, en el libro de Efesios, 3 veces en el capítulo 1 dice que nuestra vida tiene que ser para alabanza de gloria a Dios, ¿no? La segunda pregunta, la tercera pregunta dice, ¿estoy escuchando los consejos de quienes quieran lo mejor para mí? Y te animo a que puedas hacerle caso a ese amigo que te busca, que quiere que sigas avanzando en tu vida. Hazle caso a los consejos de las personas que te van a llamar, que te van a estar ahí al tanto tuyo, hablándote, cuando te inviten a alguna reunión, haz caso. Dice la última pregunta, dice ahí, ¿estoy buscando amigos buenos que me acompañen en mi vida? Y si esa pregunta se responde con un no, bueno, hay que empezar a buscar amigos que realmente se interesen por ti, ¿sí? Buenos amigos, amigos que estén ahí, amigos que quieran lo mejor para nosotros, para tu vida, amigos que te ayuden a crecer, ¿no? Quiero cerrar con estos 2 versículos, Proverbios 5, 3 al 5. Me encanta este versículo, es conocido, pero igual lo voy a leer, a veces la memoria nos falla, y dice así Proverbios 5. Perdón, lo escribí mal. Proverbios 3, 5 al 7. Se me pasó ahí. Proverbios 3, 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes? Sansón se apoyó en su prudencia. Se apoyó en su fuerza y no se fió en Jehová. No confió en Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y 1 Corintios 10, 12 es un versículo corto y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y me llama la atención y me encanta ver cómo Sansón, teniendo tanta fuerza, ¿no? Teniendo tantas, como decíamos, tantas oportunidades que Dios le dio, él pensó que estaba firme. Con su fuerza dije, con mi fuerza yo hago lo que quiero. Yo voy por fuera, o no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que digan mis padres, no me importa la gente que me quiere, mi pueblo, yo voy a hacer lo que quiero. Él dijo, yo voy a estar firme. Y Sansón cayó, ¿no? Estos ejemplos son los que Dios coloca y deja ahí para que podamos aprender de sus errores, ¿no? Y te animo a que no seamos como Sansón, ¿eh? Y como digo, me incluyo porque cada día tenemos que estar viendo, perdón por el ruido de afuera, cada día tenemos que estar viendo, estar chequeando nuestra vida, estar ajustando un poco y estar reconociendo en qué es lo que estamos fallando. ¿Sí? Quería terminar orando y ahí sí, bueno, no sé quién continúa y demás. Oremos. Dios, gracias en este tiempo, Señor, gracias por esta reunión, gracias por cada uno de los que está conectado. Qué hermoso es ver tanta gente. Sé que más de 55 personas estamos aquí conectados y si estamos aquí es porque queremos que nuestra vida cada día sea mejor. Tomando mejores decisiones, siendo mejores ejemplos a los demás y reconocemos que quizás no podemos solos,
Señor, gracias por este grupo, gracias en especial por tu palabra, Dios. Gracias porque podemos ver en la vida de Sansón el ejemplo de qué cosas tenemos que no hacer. Y Señor, ayúdanos a cada día estar evaluando, estar chequeando, estar viendo nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder ser sabios, a tomar decisiones que nos acerquen a ti, a que nuestras decisiones también cumplan el propósito que tú tienes para nosotros. Y que cada decisión que tomemos, Dios, no vaya en contra también de nuestra propia vida. Nuevamente, Dios, gracias por la oportunidad de compartir con cada uno de los que está aquí en esta noche. Bendice, Señor, cada uno de ellos. Ayúdale, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.